Casa de Ayuno y Oración presenta Prédicas y Enseñanzas con el pastor Milton Medina. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Los saludo con la paz del Señor a todos y cada uno de ustedes. Muchas y ricas bendiciones. Ahí donde estás también, en los países que nos estás viendo en este momento, muchas y ricas bendiciones. Allí en la Argentina, en el Perú, Chile, en Europa. Muchas y ricas bendiciones a todos y cada uno de ustedes ahí en sus casitas. Ahí donde estás, te invito a que puedas cerrar los ojitos, inclinar la cabecita en reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores y dile: Padre amado, Padre Santo, en este día, Señor, una vez más subimos a tu presencia, Señor, nos elevamos a ti para agradecerte por toda tu misericordia. A ti te ha placido que estemos con vida, Señor. Que estén con vida mis hermanos ahí en Cristo Jesús, mis hermanas en Cristo Jesús, en los lugares donde están viendo este video porque está siendo filmado, Señor, y de esta forma, en forma directa también, como en este día. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que nos abras el entendimiento, Señor, y podamos aprender más de ti, Señor. Pueda grabarse en nuestra mente versículos, capítulos. Padre Santo, ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Padre amado, de esta misma forma me niego a mí mismo, Señor. Soy un gusanito en esta tierra. Milton no es nada, Señor. A ti es la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Padre Santo. Gracias, mi Rey, gracias, Padre Santo. Limpios quedan también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo los aires de este lugar de donde estamos transmitiendo, Señor, y también sus hogares, los lugares donde nos están viendo, Señor, los lugares, Padre Santo, donde tienen a los familiares también. Limpios quedan todos esos aires en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vallado de ángeles desciendan, Señor. En el nombre, sobre todo nombre, de nuestro amado Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor. Amadas hermanas, amados hermanos, el día de hoy vamos a ver aquello que es el peligro de la lengua. Es sumamente esta enseñanza cuando el Señor nos habla claramente. Para esto vayamos a Santiago 3, versículo 1 al 12. Y bueno, vamos a ir haciendo un análisis de todo aquello, pero yo, amados hermanos, les invito a que demos lectura. Ahí tenemos también en pantalla o también en tu espada, en tu Biblia. El versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Vayamos ahora al versículo 8. ¿Qué dice la palabra del Rey de Reyes? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. El versículo 9 añade de Santiago 3 en adelante. Bueno, el versículo 9 dice: por ella bendecimos a Dios y Padre, y por ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Padre Santo, te agradecemos, mi Rey, te agradecemos, Señor, por tu bendita palabra, porque es tu palabra, Señor, la que hoy día vamos a escudriñar en Santiago 3 y otros versículos más que, guiados por el Espíritu Santo de Dios en nuestros espíritus, harás de que podamos entender más la palabra de Dios. Entonces, vayamos a Proverbios 18:21. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto al peligro de la lengua? La lengua es sumamente peligrosa. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Qué interesante, el Señor nos habla, nos da, y el Señor habla de la importancia que tiene
todo aquello que sale de nuestras bocas y pronunciamos, obviamente, mediante la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua, nos dice, imagínense. Y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, ¿qué es lo que sale de nuestras bocas? Eso también espiritualmente vendrá hacia nosotros. Entonces, podemos ver acá que la lengua es sumamente interesante, pero podemos ver que también de la misma forma es sumamente peligrosa. ¿Qué sale de tus labios? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué palabras hablamos? Pueden ser también hace años atrás. No nos olvidemos que a veces las maldiciones generacionales vienen, vamos a ir viendo posteriormente, vienen de generación en generación, tercera y cuarta generación, dice Éxodo 20. Entonces, la lengua puede asesinar el carácter de la persona. Es de la misma forma que un puñal, que una pistola. Eso es lo que nos está mostrando nuestro Señor en este día. Nos muestra que es sumamente peligrosa. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que hablamos? Santiago 3, 2 al 3, ¿qué nos dice al respecto? Porque todos ofendemos muchas veces. Todos hemos ofendido alguna vez. Si recuerdas y retrocedes en el tiempo, tal vez de niño, jovencito, ahora tal vez algunos adolescentes, algunos jóvenes, algunos ya mayores, tal vez en matrimonio, con hijos, con nietos. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuánto hemos ofendido con nuestras palabras? Inclusive interpretando cosas que creemos nosotros que está bien. Palabras que están tal vez en nuestro criterio, en nuestro raciocinio humano, creemos que están correctas, pero ofendemos a las personas. Por lo tanto, deberíamos estar nosotros temblando, ¿no? Decir, ¿qué he dicho durante tanto tiempo? Entonces, la palabra de Dios nos va a mostrar hoy día que esta lengua es sumamente peligrosa, pero ¿qué debemos de hacer? Si alguno dice, no ofende en palabra, cuando no ofendemos en palabra, este es varón, varona podemos decir, perfecto, perfecta. Pero eso no sucede, ¿no? Capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor acá claramente? Sí, podemos nosotros no ofender con la lengua, seremos capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y si ustedes ven a veces con un insulto, con una pelea, con una discusión, como tenemos en una fotografía que te lo hemos puesto en la parte inferior, a veces con chismes, a veces poniendo apodos a las personas, el gordo, el flaco, el sin pelo, el con pelo, el chato y tantas otras cosas que se escucha, inclusive en la iglesia. Ahí está el gran problema. Porque en el mundo, bueno, el mundo es mundo, no conoce, debemos orar por esas personas. Pero en la iglesia hay todas estas cosas, ¿no? El de no refrenar la lengua. Entonces, ¿qué pasa? Dice que no podemos frenar ni inclusive el cuerpo, por eso tanto enojo. Y estas fotografías que tienen acá es de esa forma, porque con la lengua hacen chisme ahí donde te estoy poniendo el puntero. Con la lengua, con esta lengua que cada uno de nosotros tenemos, algunos dicen que están en paz, pero están hablando cosas que no tienen sentido. Algunos están haciendo cuentos, algunos están riéndose de cuentos que el mundo empieza a reproducir por internet o alguien, un amigo contó, pero igual riendo con ellos. Estamos participando, somos cómplices de aquello, porque nuestra mente está grabando. Algunos que señalan a las personas, ¿por qué eres así? Las palabras dice que golpean fuerte. ¿Y golpean dónde? En el alma, en la mente del alma. Muchos de ellos y muchos jóvenes niños han sido traumados por mucho tiempo, sino hasta que han conocido a Dios y se liberaron. Pero algunos inclusive no conocen a Dios y esos traumas se quedaron.
de esas malas palabras que se le dijo de niño, ¿no? Esas palabras que no puedes, no sirves, no vales nada. Es interesante cuando Redimidos en una composición habla de ese peligro de la lengua. No lo dice de esa forma, pero realmente está mostrando las cosas que suceden y por qué hay tanta problemática en las personas. Entonces, y él dice, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cómo amas? ¿Estás utilizando la lengua en Cristo Jesús? ¿Estás aprendiendo a domar esa lengua? Porque de esos mismos frutos comerás. Si gritas y gritoneas, como en esta fotografía te muestro acá, señalando con el dedo y gritando, también te gritarán a ti. Si peleas, también. Todo aquello vuelve, está escrito en la palabra en Proverbios 18:21, ¿no? Santiago, un poco más abajo, estamos ahí 2 al 3, porque todos ofendemos muchas veces, todos hemos ofendido. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Es un caballo, está poniendo una referencia, un caballo sumamente grande, ¿no? El freno está casi a 1,40 m, pongámosle, el freno que se pone en la boquita de ese caballo, de esto está hablando. Pero este freno que te lo mostramos acá, ¿dónde le colocan? En la boquita con estos fierros, cuando se jala, ¿no? Hacen de que puedas guiarlo. Obviamente es un tema diferente, pero estamos colocando porque está escrito en la palabra de Dios. De la misma forma, la lengua en el ser humano hace de que sea y tenga que ser un freno en nuestras bocas, ¿no? Al igual que de los caballos. ¿Para qué? Para que obedezcamos en Cristo Jesús. Y a veces no se obedece, pueden salir palabras soeces, palabras rencorosas, palabras de insulto, chismes y tantas cosas. Entonces, este pequeño freno puede controlar, como te mostramos acá, a un caballo, dice la palabra de Dios, ¿no? Y una pequeña palabra puede influir en la persona. Una palabra mal dicha puede influir en tu hermano, en tu hermana en Cristo, en tu familia, en tus hijos, en tus hijas. Puede influir tremendamente. Por eso debemos tener mucho cuidado con la lengua y aprender también a utilizarla, ¿no? Entonces, una frase, sería interesante que nosotros aprendamos esas frases, esas palabras que nos dice el Señor en su palabra, pero lastimosamente no hacemos. Y si damos una lectura, viene por este oídito y sale por este otro. No lo ponemos en práctica. Hemos hecho una oración en la cual le dijimos al Señor que seamos oidores y hacedores de su palabra. Tenemos que cumplir lo que dice, pero a veces no sucede eso, ¿no? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces tengamos mucho cuidado. Por eso esa comparación en cuanto se refiere a la lengua, como dice aquí en Santiago, ¿no? Con aquel freno del caballo. Pero ¿qué veamos más con respecto al peligro de la lengua? El peligro de la lengua ocurre de que hace de que muchas personas no tengan paz en su vida. Entonces, ¿pero qué dice el apóstol Santiago? Menciona que en Santiago 3:4, mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna la quiere. Entonces tenemos acá este barco que se ve, pero es ese pequeño timón que está ahí mostrándote, estamos mostrando con el puntero, gobierna todo aquello que es ese barco. De la misma forma, ¿no? Hay muchos oradores,
¿no? En la palabra de Dios, muy buenos oradores que pueden reunir y atraer a muchos hermanos en Cristo Jesús. Pero también hay oradores que pueden utilizar esta lengua en forma mala, inclusive incluyendo a algunos cristianos. O a otros, como te colocamos aquí la figura. Aquí está Hitler, un orador, claro, un orador tremendo, pero un orador que habla y utiliza su lengua al contrario con puro demonios. Hay muchos líderes a nivel mundial que son utilizados, que tienen una oratoria, pero increíble, ¿no? Y mucha gente inclusive, wow, se impresiona, claro, porque están siendo utilizados por demonios. La palabra dice dos cosas: o eres de Cristo o eres del inmundo. No hay dónde perderse. Entonces, muchos de ellos son utilizados por demonios que guían gran gobiernos, como el caso de Hitler, ¿no? Bueno, hemos tocado en algunas otras enseñanzas también aquello. Entonces, ese peligro de la lengua, cómo nosotros vamos utilizando. Entonces, ese peligro de la lengua, ¿no? No debemos subestimar el poder de la lengua. Nosotros no debemos subestimar. Santiago 3:5, ¿qué nos dice? Como verás, estamos haciendo el análisis de Santiago 3 del 1 en adelante, hasta el 11, hasta el 12 vamos a ver. Y vamos a ir desglosando, y también de la misma forma que nos dice el Señor. Entonces no debemos subestimar el poder de la lengua. Santiago 3:5, ¿qué nos dice? Así también la lengua es un miembro pequeñito. Y claro que es un miembro pequeñito la lengua, ¿no? Pero, dice, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? O sea, hace una comparación. Hoy vamos a recordar hoy día del fuego. Bueno, se está quemando varios lugares de la Chiquitanía, en el Brasil, pero veremos acá, tenemos un pequeño historial para que tengamos una idea de lo que está diciendo la palabra. Incendios históricos que han habido en Londres, en Inglaterra, en Roma, ¿no? En Italia, Chicago, incendios tremendos donde han habido fallecimientos, donde se han quemado edificios íntegros. Y así hay en Tokio, hay en Alejandría, en Austria. Ahí están sus fotografías. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Estos incendios han sido provocados en algunos de los casos por un fósforo. En otros de los casos han sido causados por una colilla de cigarrillo mal apagada. Y ha creado tremendos, en algunos 300, 500 muertos, fallecidos. ¿Qué nos está diciendo? ¿No? Dice la palabra de Dios en Santiago 3:5, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces nos está hablando también de la lengua. Una pequeña palabra puede hacer un incendio tremendo, puede crear un divorcio, puede crear un problema social. Entonces, la lengua ahí, por ejemplo, en problemas judiciales, hablando muchos con esa lengua que les ha dado el Señor, hablando mentiras, calumniando a las personas. Muchas personas están detenidas y en problemas judiciales siendo inocentes, siendo inocentes. Imagínense, ¿por qué? Por el peligro de la lengua. La lengua es tremenda, por eso dice, puede hacer un incendio. Ah, pero ya veremos después, ¿no? ¿Qué dice el Señor con respecto a aquello? Entonces, Santiago 3:5 nos habla de aquello. Las palabras mal usadas puedan traer destrucción, como en estos edificios, pero en el ser humano sucede aquello. Las palabras pueden maldecir o bien decir las cosas. Las palabras pueden apaciguar o también llenar de odio. ¿Las palabras pueden causar reacciones en cadena? Claro que sí, es muy peligroso.
Y vamos a ver una reacción en cadena que tal vez alguna vez has visto de alguien o te ha sucedido. Una reacción en cadena del peligro de la lengua. Y vamos a poner un ejemplo. Alguien va al trabajo, el varón va al trabajo, el jefe le riñe, le llama la atención por un trabajo que tal vez se hizo mal. Allí el peligro de la lengua, pero no se queda ahí, es una reacción en cadena. El molesto va a la casa y ¿con quién discute? Con la esposa, sin que haya ningún problema porque se siente mal, ofuscado. Ese es el peligro de la lengua. ¿Y la esposa con quién discute? Con los hijos. Y los hijos ya no saben cómo reaccionar y a veces reaccionan en forma mala. Y entonces patean al perro, patean al gato. Imagínense esa reacción en cadena del peligro de la lengua. Vino del jefe que no vive en la casa, pero ya patearon al gato y al perro. Entonces eso sucede. Es un peligro tremendo que causa una reacción en cadena en el hogar, en el trabajo, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con no debemos subestimar el poder de la lengua, porque eso nos dice el Señor. La lengua es sumamente poderosa. Se necesita esa chispita, como decimos, en el hogar para que hayan ciertos problemas. Entonces, un incendio, aunque no creas que no sea enorme, igual puede hacer daño en el hogar. Estábamos hablando espiritualmente o con palabras. Una palabra maldicha puede causar odio. Entonces, podemos ver, ¿y qué nos dice el Señor? El Señor nos advierte. Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. El Señor nos está advirtiendo de cada palabra ociosa, de cada palabra mala. Ociosa viene del griego argos. Ociosa quiere decir sin provecho, sin ocupación. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Mas yo os digo que toda palabra que no tiene provecho, que hablas por hablar, sin sentido, sin ocupación, vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, Él nos va a pedir cuentas de esas palabras ociosas. ¿Cuántas palabras ociosas a veces se van hablando en todo el día? Tengamos mucho cuidado y refrenar, leer la palabra de Dios y debemos no responder, como vamos a ver en algunos momentos cuando hay cosas semejantes. Entonces, ese es el peligro de la lengua. Pero en este peligro de la lengua también podemos ver cuáles son estas palabras ociosas. Porque, a ver, veremos algunas de ellas, obviamente. Palabras ociosas. Proverbios 15:2, ¿qué nos dice? La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Esas son palabras ociosas. Miren, vamos a ver la palabra, la boca de los necios, dice. ¿Y qué es necios en una traducción? Necio es ser incapaz, necio es ser tonto, necio es ser simple, necio es ser estúpido, necio es ser imbécil, necio es ser ignorante. Alguna vez tal vez has escuchado predicar y dicen, pero hermanos, no sean imbéciles. Y claro, el que está sentado un poco ahí dice, no hablen tan fuerte, ¿cómo qué pasa? ¿Acaso eso está escrito en la palabra? Claro que está escrito en la palabra. Necio significa aquello. Entonces, ese peligro de la lengua dice que más la boca de los necios hablará sandeces, ¿no? Entonces, nuestras palabras se convierten ya desde ese momento en sandeces, porque hablamos cosas sin contenido, hablamos cosas no basadas en la palabra, sino hablamos palabras con un raciocinio humano, ¿no? Ahora también veremos en este peligro de la lengua, lisonjeando a los demás. ¿Están bien y va en contra de Dios? Claro que sí. Proverbios 26:28 nos los dice. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Hay muchos que tienen la lengua falsa y en el mundo vas a ver muchos. Inclusive, con el respeto que se merecen todos los abogados porque se esforzaron en su estudio.
Pero muchos abogados y muchos que no son tan bien tienen la lengua falsa. Ten cuidado. Si tú, amigo, estás escuchando esta prédica enseñanza, ten cuidado. El peligro de la lengua, de tu lengua, porque a veces piensas que estamos hablando de la lengua del otro. No, de tu lengua. Es tremenda. Esa lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Lastima y atormenta. Pero de eso darás cuentas en el día del Señor. ¿Tú crees que vas a vivir así toda la vida? No es eso. Por eso tienes problemas en el hogar, escrito está y vamos a verlo. Por eso no vives bien con tu esposa. Por eso no vives bien con tus hijos. Por eso no vives bien con tu entorno, con tu amigo, con tu familia, en el trabajo. Por eso. Y a veces uno dice, ¿qué pasa? Sucede todo aquello. Esas sandeces, esas necedades, esas simplezas, esas tonterías, en otras palabras, está diciendo la palabra, esas estupideces que hablas. El peligro de la lengua es sumamente tremendo. Y cuando lisonjean, ¿qué es lo que sucede? Y la boca, dice Proverbios 26-28, la segunda parte, y la boca lisonjera hace resbalar, hace caer. Tengamos mucho cuidado nosotros en Cristo Jesús. Cristo te ama y quiere un cambio en tu vida. Esto es también el lisonjear, es una forma de maldecir, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lisonjas? Tratar de halagar a alguien. En nuestro país, aquellos que están viendo este video grabado y aquellos que están viendo en directo en otros países, nosotros le llamamos en nuestro país en un vocablo y le dicen yunku. Aquellos que están besando los pies, pero de las personas, de los seres humanos. Eso también es pecado. Entonces, ahora, ¿podemos hablar bien de la persona? Sí, cuando los motivos son reales. Pero cuando no son reales y dices, oh, qué lindo tu traje, tu vestido, y sabes que no está lindo, estás mintiendo. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Son lisonjeros que también es pecado. Oh, qué lindo esos tus zapatos. Y la niña no puede ni caminar con esos tacos altos. Y tú que te queda muy bien, qué bien lo... Mentira. Entonces debemos cuidar la lengua, dice el Señor. Cuando son motivos reales, bueno, tienes que decirlo. Pero si no es así, cállate, no les digas, porque estás mintiendo y estás yendo en contra de la palabra de Dios y eres lisonjero o lisonjero, ¿no? Entonces, los cristianos no debemos hacer todas estas cosas. Podemos ver el peligro de la lengua, ¿dónde? La iniquidad de la lengua. Claro, vamos a ver Santiago 3:6, estamos avanzando lo que es Santiago 3 del 1 adelante. La lengua es un fuego, dice, un mundo de maldad. Imagínense qué nos dice el Señor. La lengua es un fuego, es tremendo. La lengua es un mundo de maldad. Ni siquiera dice, bueno, es algo pequeño. No, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Está acá, claro, tú tienes lengüita, yo también. Y todo ser humano. Y contamina todo el cuerpo. Entonces acá claramente nos dice la palabra de Dios que la lengua contamina todo el cuerpo. Y es tremendo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínense, por toda esa podredumbre se inflama uno mismo. Se maldice, en otras palabras, a sí mismo. Porque todo lo que digas, hemos leído ya en la palabra, retorna a ti. Por eso vives de esa forma. Por la lengua peligrosa. Hay que tener mucho cuidado. Pero analicemos acá, ¿qué dice? Contamina el cuerpo. Entonces, vamos a ver. E inflama, dice la rueda de la creación. Tú ves acá, estoy señalándote
inflama la rueda de la creación. ¿Y cuál es la rueda de la creación? La rueda de la creación también hace referencia a nuestra creación. Nosotros habíamos visto ya en otra enseñanza que somos creados por espíritu, alma y cuerpo. Somos trinos, tres en uno. ¿Y cómo contamina aquello? Contamina también mediante el corazón. El corazón viene del hebreo que es lev, que es centro de nuestro ser. Eso dice en el hebreo. Entonces, estamos creados por cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpito, ¿qué está? Vamos a ver en el cuerpo, ¿qué está? Los ojitos, ¿no ve? Las manos, la boca, el oído, la naricita. Ahí está en el cuerpo. En el alma, ¿qué está? El afecto. La imaginación está acá. La razón, el inconsciente está en la mente del alma. La memoria, ¿dónde está? En el alma. Entonces, en esa parte del inconsciente que está en el alma, de eso nos está hablando. Contamina, dice, e inflama la rueda de la creación. Está inflamándote por dentro. Todo lo que recibas y lo apropies en tu alma, en la mente del alma, se queda. ¿Y se queda qué? Lo que muchas veces hablan, ¿no? Palabras que marcan, palabras que hieren, palabras que matan. Esos sueños, esos anhelos y esas ganas de vivir, esas ganas de crecer, bloquean, y a veces en la familia, ¿no? Tú no puedes, tú no sabes. ¿Qué están haciendo? Están golpeando el alma. Y están golpeando tremendamente. De eso nos habla este versículo. Golpean el alma. Palabras que a veces te condenan, que dañan qué cosa. Aquí está en la figurita para que sea más didáctico. El corazón. Lo interesante sería que esto se pase pues en 2, 3, 5 minutos y eso no es así. El inconsciente que te estoy señalando graba eso en la mente. Por eso muchos jóvenes, señoritas y muchas personas mayores hoy en día, si tú le dices, ve a hablar con tal persona en una oficina tal, tiene miedo, tiene vergüenza, no quiere hacer. ¿Por qué? Porque ha inflamado ese su corazón, ¿no? Porque condenan y dañan ese corazón. Palabras a veces irreproducibles inclusive, palabras soeces. Ten cuidado con la lengua, es bien peligrosa. Al hablar una palabra soez, una mala palabra, una palabra sucia, estás condenando a tu hija, estás condenando a tu hijo, estás condenando tu casa, estás condenando tu cuerpo. Eso nos dice el Señor, tu cuerpo, tu alma y por ende tu espíritu. Por eso muchas personas hoy en día van a reaccionar de esas formas. O jóvenes que están cortándose los brazos, como habíamos visto en otra enseñanza, lo que le llaman cutting. ¿Por qué? Porque han sido tratados en el colegio, con los tal vez docentes, pero mayormente en la casa, en el hogar. ¿Qué les dicen? No sirves, no vales nada, no puedes nada, no hables, no eres nada vos, no cuentas, eres un tonto, eres una fea, eres una retrasada, pedazo de animal, igualada y tantas otras cosas más. Eso sale de la lengua. Ten cuidado, ten mucho cuidado, porque eso está almacenado y aquí te lo estoy mostrando en el espíritu, alma y reacciona el cuerpo y está en su corazón, pero dañaste ese corazón y ese corazón es aquel que como detonante 13, 14 años empieza a salir y ese resentimiento. Muchos no quieren hablar, muchos tienen vergüenza, muchos no quieren ir a la congregación. ¿Por qué? Porque están con ese problema, porque la iniquidad de la lengua hizo de que haya traumas por las palabras que se han hablado. De eso nos está hablando el Señor hoy día. Dice la lengua, y Santiago 3:6, la lengua está puesta en nuestros miembros
contamina todo el cuerpo, ojo, inflama la rueda de la creación, se inflama toda esa rueda. ¿Quién te limpia y quién te salva? Cristo Jesús solamente, en una conversión genuina. Si no hay esa conversión genuina, van a seguir con esos traumas adentro, porque ya van a crecer y en su matrimonio van a actuar de la misma forma. ¿Por qué tanto problema a nivel mundial? ¿Por qué tanto problema a nivel de los hogares? Ese maltrato familiar por la lengua. Y el Señor nos dice que tengamos mucho cuidado. Entonces, inflama por el infierno. Está hablando de Satanás. Él quiere aquello. Hablamos del corazón. ¿Y del corazón qué dice? Romanos 10:10, donde te estoy indicando. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tenemos que limpiarnos, confesar. Si esto ha venido a tu mente hoy día, y ahí cuando eran pequeñitas te dijo el papá, la mamá, el abuelo, no sé, tú conoces, el Señor sabe y el Señor te va a indicar. Pide perdón, pide perdón. Y por lo que hiciste, y alguna vez he tratado así porque a ti te han tratado de esa forma. Y estaba grabado en donde dice, inflama la rueda de la creación. En esa rueda de la creación está todo grabado. Y están en tus hijos, en tus nietos, y van a estar en tus bisnietos, y así sucesivamente. Si no hacemos lo que dice el Señor, que cambiemos genuinamente, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Amén. Por eso dice, con la boca se confiesa para salvación y el único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Muchos confunden en la palabra y dicen, no, es que hay libre expresión, yo puedo hablar nomás, y es mentira. Hablan toda clase de basuras que tienen en el corazón, incluidos algunos cristianos. Usan la lengua deliberadamente. Usan la lengua ya preparando en su mente, en su corazón para insultar. Miren lo que dice Proverbios 16, 27, 28. El hombre perverso cava en busca del mal. El hombre que ha creado ya su lengua deliberante es perverso y cava y busca el mal. Voy a buscar el mal. ¿Cómo le voy a hacer daño? Eso está pensando. Y tú que estás escuchando aquello, amiga, amigo, tú que estás pensando hacer daño y ser perverso, dice, lee Proverbios 16, 27 y 28. Tú habla con tu papá y tu mamá, tal vez tu papá y tu mamá están en el trabajo, pero están en esta clase de pleitos. O tal vez lastimosamente, bueno, yo diría buenamente, son abogados. Hombre perverso. El hombre perverso cava y busca el mal. Y en sus labios hay como llama de fuego. Peligroso. El hombre perverso levanta contienda. Es por el peligro de la lengua. Levanta contienda, pelea, discute, miente. Miente. Por eso la justicia está como está. Miente. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Puede hacer pelear. ¿Has visto los papá, mamá, abuelos, tíos se pelean entre ellos? Juicios. Ahí está escrito Proverbios 16, 22, mejor 27, 28. Es una lengua, usan la lengua deliberadamente para destruir a las personas, ¿no? Pueden ser personas muy cultas o con mucho estudio, pero utilizan la lengua para criticar, para chismografiar. Tú estás en esto, ten mucho cuidado. El Señor te lo dice con amor, porque esta no es palabra mía, es palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado y aprendamos, y pongamos por práctica. Este peligro de la lengua también está en elogiar, pero elogiar el excesivamente. ¡Wow! Y mintiendo. Proverbios 26, 24 al 25, ¿qué nos dice? El que odia disimula con sus labios. Si alguien viene y, como hemos dicho, yunco y elogia excesivamente, es que te odia, es que odia a la persona.
Y ahí vas a ver en las congregaciones, ¿sucede esto? Claro que sucede. La cizaña también crece con el trigo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? El que odia disimula con sus labios. Habla maravillas. Yo puedo, yo hago, yo sé, yo puedo dar esto, yo puedo hacer lo otro, y empieza a hablar cosas que no tienen sentido. Entonces, más en su interior maquina engaño. Está maquinando ahora, ¿para qué hago esto? ¿Qué voy a conseguir con esto? Está maquinando. El versículo 25 de Proverbios 26 dice, cuando hablare amigablemente, ¿qué dice? No le creas cuando hable. Ya te habla amigablemente, pero ya sabes que es y elogia excesivamente, ya te das cuenta, dice la palabra de Dios. No le creas, dice. Porque 7 abominaciones hay en su corazón. Porque 7 demonios más hay en el corazón, dice la palabra de Dios. Están en su corazón. ¿Y se nota eso? Claro que aquí la palabra de Dios dice. Entonces, cuando se hace aquello, estamos pecando delante de Dios. Cuando estamos haciendo elogiar excesivamente. Debemos elogiar, sí, pero no excesivamente. No decir cosas que no sientas. Si no lo sientes y no son reales, no los digas. ¿Qué también nos dice la palabra? El peligro de la lengua está en hablar calumnias, mentiras y chismes. Proverbios 10:18, ¿qué nos dice? El que encubre el odio es de labios mentirosos. Pero Mentiroso. este problema no me interesa, yo le diré nomás que todo está bien. Me callaré nomás, no es así. Y el que propaga calumnia es necio, porque este habla una cosa, le dice a este otro, propaga y habla a los demás calumnia, mentiras. Entonces hablan chismes, hablan esas mentiras, esas calumnias. Ese es necio, dice, es loco, fatuo, lo que hemos leído hace un momento atrás. Entonces, ¿qué nos dicen Proverbios? Acarrea maldiciones, dice. Miren, Proverbios 11, ahí donde te estoy indicando en el puntero, Proverbios 11:13. ¿Qué nos dice el Señor? El Rey de Reyes y Señor de Señores. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Todo. Entonces, ¿qué está pasando? Dice la palabra de Dios que el que anda en chismes descubre los secretos. Siempre está averiguando. Es que es chismoso, por eso es chismosa. Entonces, tengamos cuidado. Ahora, veremos qué dice la lengua con respecto a las palabras. ¿Qué consecuencias pueden tener las palabras? Primera de Pedro 3:10 nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal. Que dice, si queremos ver días buenos, si queremos estar bien, si queremos estar sanitos, si queremos estar en una vida en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús dice que nos dice que somos más que vencedores, refrene su lengua, que refrenar la lengua, y sus labios no hablen engaño. A veces, ¿cuántos van a venir el tal día? Amén, amén. Y no vienen. Engaño. Refrena tu lengua, no digas eso, perdón, yo no voy a poder, porque tengo trabajo, porque tengo estudio y tantas cosas. Pero refrena tu lengua, ten mucho cuidado. ¿Qué dice? Refrene su lengua del mal, y no solamente de aquello, de muchas cosas más, ¿no? Que a veces van sucediendo en esta vida, de cosas de ofender, al grado de que los oprimes o los destruyes, ¿no? Entonces, de esa abundancia del corazón dice que habla la boca. ¿Qué cosas malas hay? Eso vas a repetir. Entonces, inclusive desaniman a las personas, desaniman a los hermanos, desaniman en otras situaciones que quieran realizar. Entonces, ¿cuál es el problema? Primera de Pedro 3:10. El que no tengas dinero, el que tengas problemas, pleitos, iras, contiendas, peleas, disensiones, herejías, Gálatas 5:19 lo habla, lo menciona. ¿Por qué es?
¿Por qué? Aquí Primera de Pedro 3:10 nos dice, Ujú. porque no refrena su lengua del mal. Y como hablan engaños, entonces todo eso se les viene en contra, ¿no? Tus palabras comienzan, ya acá nos está diciendo, a dirigir tu destino. Tu lengua, quérase o no, va a dirigir tu destino. Tu vida es increíble lo que dice acá. Va a dirigir tu destino. Si una persona habla mentiras, chismes, no le va a ir bien en la vida. Puedes tener, conseguir algunas cosas, pero en tu conciencia no estás tranquilo, no vives feliz, porque dice la palabra estar felices y gozosos. No dice cuando tengas harto dinero o poco dinero o sin dinero, no. Aquí dice que debemos estar gozosos y felices. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá en Primera de Pedro nos habla claramente las consecuencias de las palabras, de las discusiones y las peleas. Ese es el peligro de la lengua. Ahora vamos a ver también el peligro de la lengua. Las palabras crean dolor emocional y psicológico. Una realidad. Cualquier palabra que salga de nosotros tiene que ser con respecto a la palabra. Pero a veces hay palabras que pueden crear dolor emocional o psicológico y lastiman. Santiago 3:7 al 8 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O sea, el hombre así solo no va a poder refrenar si no tiene a Dios en él. Eso nos está diciendo. Pablo habla de un canibalismo, entonces somos caníbales cristianos. Sí, miren Gálatas 5:15, es impresionante lo que dice. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿qué está hablando? De un canibalismo. Si se muerden y se comen, está hablando en la parte espiritual. Mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces se consumen. Por eso tanta pelea, tanta discusión en los hogares, en las familias y también en la iglesia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la lengua. Y aquí hemos puesto, obviamente, lenguas venenosas, ¿no? Lenguas que vienen en vez de crear, en vez de trabajar para el Señor, a destruir. Y lenguas que están afuera, que quieren destruir, obviamente, al cristiano. Entonces tengamos mucho cuidado con aquello. ¿Por qué? Porque van a crear problemas en estos traumas, como hemos dicho hace un momento atrás. Hay palabras como armas de destrucción, ¿no? Que dice que pueden penetrar hasta el centro de tu corazón, como hemos mostrado. Van a penetrar ahí. ¿Y qué van a causar? Van a causar heridas, van a causar amarguras, van a causar traumas. ¿Por qué? Por ese peligro de la lengua, porque uno ha hablado tal vez a los hijos cuando eran pequeñitos, o los hijos a los papás. Crean traumas. Parece que pasara, porque el Señor ya nos hubiese dicho, no hay ningún problema, usted repite nomás la palabra y no va a pasar nada. No, va a ser grabado en el inconsciente y eso va a ir al corazón. Por eso debemos perdonarnos del Señor y perdonarnos de nuestros hijos y los hijos de los papás y del entorno de la familia, tal vez el primo, el tío, la suegra, el suegro, el abuelo, la abuela, porque a todo eso va a ir. Es tremendo lo que sucede. No uses tu boca para sembrar veneno. Pide perdón, dice el Señor. A quien tal vez clavaste una espada, un puñal, no era tu intención, pero no has refrenado la lengua. En un momento de ira y de rabia, ¡tac!, le dijiste. Y eso se ha quedado ahí adentro. Ya, y por eso las reacciones actuales. Entonces, eso tengamos mucho cuidado. ¿Qué más dice? El versículo 8 aquí en Santiago 3, donde te estoy señalando, ¿qué nos dice? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Es un veneno tremendo, pero que es un veneno mortal que dice que mata espiritualmente.
Entonces, Pablo, como decía, nos habla de qué, de estos caníbales que se puede ver allí. Entonces, ¿qué más nos puede decir de la lengua? La lengua, el Señor nos habla y nos dice, no todo lo que oímos debemos compartir. Tengamos mucho cuidado con la lengua. Por ejemplo, algo que te puedan contar, ¿no? Podemos compartir con algún cristiano maduro, crecido, pero siempre para edificar, nunca para destruir, para edificar. Esto sucede en el hermano, la hermana. Entonces hagamos para edificar, oremos, hinquémonos, pidámosle al Señor y hablémosle. Vamos a ver un procedimiento que nos dice el Señor cómo debe ser. Tenemos que edificar. Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad. Escucha lo que dice, el que cubre la falta busca amistad. Ah, no, está nomás, ha pasado eso ya, pues yo le he visto que está traicionando a su esposa. Vamos a poner un ejemplo. Ah, no, ya, no, yo no me meto, no diré nada. No, debes acercarse con, decirle con mucho respeto. Te he visto esto, ten mucho cuidado, la palabra de Dios dice así. Mas el que divulga aparta al amigo. Tremendo, ¿verdad? Más el que lo divulga, más el que no le dice nada a ese amigo, a ese hermano, pero lo divulga, aparta, lo encarcelas. Debemos decirle. Y si no, decirle a tu pastor, a tu líder, esto he visto que quiere suceder, hablemos de esta forma. Tenemos que ser así porque está escrito, ¿no? No todo lo que oímos debemos compartir, porque se va a regar y se va a volver un chisme. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hablar con las personas que están crecidas, maduras en Cristo Jesús. Y se nota quiénes son maduros, ¿no? Entonces, la lengua también, ¿dónde llega? Al satanismo. El satanismo ha aumentado, claro, pero ¿por qué? Porque el cristiano da paso en sus iglesias. Mateo 18:8, ¿qué nos dice? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Está hablando en la parte espiritual, ojo. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado al fuego eterno. ¿Cuál es el fuego eterno? La eternidad. ¿No ve? Hemos hablado la anterior vez de estos últimos 7 años que van a venir. Después viene el milenio y después viene la eternidad. O sea, eternamente se van a ir ¿dónde? Al infierno, dice. Mateo 18:15 al 17, ¿qué nos dice? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe de hacer? ¿Cuál es el procedimiento? No divulgar, como hemos visto. Tener mucho cuidado. El versículo 15 dice de Mateo 18, acá donde te estoy señalando. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No divulgarlo. Decirle, mira hermano, esto has hablado, esto has dicho, hermana. Hablarle. Si te oyere, has ganado un amigo. Si te dice, sí, perdóname, ya no voy a hacer más, has ganado un, ¿qué? Un amigo, un hermano en Cristo Jesús. Pero el versículo 16, ¿qué nos dice? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos o tres, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Entonces ven, le dirás al pastor, le dirás al líder, si ha pasado, le has dicho aquello, no lo hagas, mira, te veo que estás traicionando a tu esposa, te veo que estás robando, tantas otras cosas. O estás hablando malas palabras, o estás siendo muy lisonjero y demás, hay que decirle. Pero si no se les dice con dos o tres personas. Si no cambia en unos 15, 20 días, en un mes, entonces tenemos que hablar con más personas. Está escrito. El versículo 17 dice, si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia, a toda la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ya a todos, tenle por gentil y publicano. Es gentil, es publicano, no es cristiano. Así de claro, ¿es duro? Claro que es duro. Pero si no cortas aquello,
va a haber problemas, va a haber contaminación. En tu iglesia, amado hermano pastor, te hablo a ti líder que estás llevando diferentes congregaciones, y yo sé que nos están escuchando algunos de diferentes denominaciones. Entonces tienes que decirlo y está escrito en la palabra. Si no recibe esta amonestación, si no quiere, no, yo hago lo que quiero, no es cristiano. No es cristiano, así de claro. Entonces, ¿qué es la característica de un cristiano? Aceptar la corrección y decir, sí, perdóname, estoy cometiendo eso, no lo voy a hacer, y se perdona de Dios, ¿no? Entonces, el que no acepta, por más que tenga una cara del licenjón y diga, ay, no hay problema, él siempre está tranquilo, ella siempre está tranquila. No, el que no acepta es soberbio, es soberbia. Porque algunos se niegan y dicen, no, es mentira, no es así, es mentira. Bueno, esos son soberbios. Y eso dice la palabra. Mucho cuidado con la lengua. Primera de Timoteo 5:20, ahí en la parte inferior, te estoy mostrando, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos. A los que están pecando hay que reprender. Delante de todos, para que los demás también teman, para que los demás aprendan. Hoy en día hay un problema tremendo con respecto a ese peligro de la lengua en las iglesias. ¿Y cuál es? La iglesia dice, mediante el pastor, mediante el líder, dice, vamos a diseñar este programa, este proyecto, que se haga esto, que se haga lo otro, que llegamos puntuales, que hagamos esto. Y los demás no cumplen. Entonces, se está propagando en la iglesia una falsa misericordia y un falso amor. ¿Por qué? No, no le diré nada, voy a quedar mal ante él, yo soy el líder, yo soy el pastor. Si no le digo nada, van a decir que no tengo misericordia y que no tengo amor. Mentira. Es una falsa misericordia y un falso amor. Escrito está en la palabra y lo hemos leído ya. Debemos decirlo. Si no lo dices, amado hermano, amada hermana, amado líder, amado pastor, es una falsa misericordia y es un falso amor. Lo tienes que decir con mucho amor a ellos, sí, pero si no lo dices es un falso amor. Por lo tanto, el Señor te va a pedir cuentas. Y de la misma forma, como hemos visto, dice que se van, ¿dónde? Al Hades o Seol, al infierno. Entonces, el infierno hoy en día está lleno de personas que quisieron vivir como ellos quieren. No es que a mí me dice así, no, yo mejor no, yo quiero hacer esto, yo no obedezco. Si te dices que te sientas, te paras. Si dices que te paras, te sientas. Si dices que hay que orar, no ora, está utilizando su celular, está afuera. Hay que orar, sale a la calle. Hacen y viven a su manera, como ellos quieren. Y el infierno está lleno de esas personas. ¿Por qué? Por ese peligro de la lengua. Y esa es una realidad que debemos entender hoy en día y transmitir. ¿Qué más nos dice el peligro de la lengua? El peligro de la lengua nos habla de los cristianos inconstantes. No son constantes. Santiago 3:9-10 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. Con esta lengua bendecimos a Dios y Padre. Oh Padre Santo, te bendecimos y oramos. Y con ella maldecimos a los hombres. Ah, qué barbaridad, que que el tal, que el cual, que tantas otras cosas. ¿Qué dice la palabra? Que están hechos a la semejanza de Dios. Nosotros tenemos que bendecir. De una misma boca, el versículo 10, Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice. No debe ser de esa forma. Muchos asisten a la iglesia, pero sin embargo son inconstantes. Un día sí, un domingo no. Un día escucho, otro día no escucho. Un día leo la palabra, un día oro, otro día no oro. Un día oro por mis hermanos, por mis familiares, otro día ya no. Otro día ya me he cansado. Son inconstantes y de estos inconstantes también está lleno, dice el infierno. Entonces tenemos que decir aquí como mostramos en la fotografía, ¿no? Doble ánimo ahí en la fotografía. Tenemos que ser
de Dios. Entonces tenemos que sacar, basta de esa hipocresía, una doble identidad, ¿no? Vive lo que predicas. Esto dice la palabra, estás predicando, eso debemos vivir. Dios quiere que tengas una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. 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 Apláudele al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él es la honra y la gloria. El Señor quiere una vida victoriosa. Amén. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque vivimos lo que predicamos. Porque Amén. vivimos y hacemos lo que hablamos. No podemos hablar una cosa, predicar una cosa y hacer otra con nuestras lenguas. Tengamos mucho cuidado. Al joven, no seas inconstante. A la señorita, no seas inconstante. Inconstante, porque los inconstantes no heredarán el reino de Dios. Que no sea una máscara solamente, sino que vayamos en la palabra de Dios. Escrito está. Este peligro de la lengua también está en este mundo físico. Sí, vamos a ver en este momento, y dice la Biblia, no se puede sacar agua dulce o agua salada, dice, del mismo grifo, yo le pongo, de la misma piletita, ¿no? Ahí hemos puesto una piletita. A ver, hables la pila, y ahora voy a tomar ahora salada. No, abre y da otra vuelta y voy a tomar agua dulce. No es así. En este mundo físico no hay eso, ni tampoco en el espiritual. ¿Dónde nos dice Santiago 3, 11 al 12? Ahí estamos haciendo el estudio. ¿Qué dice? ¿Acaso alguna fuente, dice, acaso algún grifo, hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Dice, pregunta. El versículo 12 dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? La higuera no puede dar aceitunas, ¿no? Si nosotros sembramos papita, papita va a dar. No sembramos papa y va a dar manzanas. No es así. Entonces eso no está diciendo Dios. O la vid, higos. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así no podemos vivir, dice nosotros, con nuestra lengua, bendiciendo a Dios y maldiciendo al hombre. O estás maldiciendo y andate con Satanás, o estás bendiciendo y estás con Dios. Ten cuidado con la lengua, por eso dice. No puedes ir a la iglesia de Dios y salir de la iglesia de Dios criticando y hablando tonteras de los demás, ¿no? Tenemos que mostrar ese amor de Dios, ¿cómo? Con nuestras obras, con nuestras acciones. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo son tus hijos? ¿Cómo es tu familia? Con esas acciones los demás miran y dicen, yo quiero ser como esa persona. Y dicen, ¿por qué es así? Porque es cristiano. Ya no dicen, yo quiero ser así, no, pero igual está hablando malas palabras, está peleando, está discutiendo, está maldiciendo a los demás, en la calle se pelea con cualquiera, está pateando al perro en la casa. No, yo no quiero ser así. Y dicen que es cristiano, dicen, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado. No sale agua dulce y salada de un mismo grifo. Si no, anda tu piletita, abre y dile quiero salada. Después le dices quiero dulce y es mentira, eso no existe. E igual dice el Señor, no existe, por eso pone el ejemplo. No existe el ser humano así. Pero estamos queriendo no volver de esa forma. Entonces, el peligro de la lengua también está ¿dónde? Es la parte que debemos cambiar, esa medicina del que nos habla Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, esa es la medicina, viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué está diciendo de dos filos? Esta palabra es para ti que me estás escuchando, amiga, amigo, jovencita, hermano en Cristo, hermana en Cristo. Es para ti y es también para mí. Como he leído en el versículo anterior, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo eres? Predicas la palabra, gloria a Dios. Reúnes en tu casa 1, 2, 3, 4. Reúnes a la familia y les hablas de la palabra. ¿Lees la palabra antes de almorzar con tus hijos? ¿O comemos rápidamente porque tenemos que ganar dinero? No estoy diciendo que el dinero es malo, ojo. El Señor te va a bendecir. Te va a dar grandes cosas. Pero estás haciendo aquello. Entonces, ten cuidado de las cosas.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hemos hablado alguna vez de aquello. El alma y el espíritu el alma está en sincretismo, está tratando de cubrir al espíritu y a veces uno no siente aquello. Tenemos que, dice, de dividir el alma del espíritu, porque ¿quién es el amo en nuestros cuerpos? El espíritu. ¿Quién es el mayordomo? El alma. Es el que lleva las cosas. ¿Y el cuerpo qué es? No tiene voz ni voto, pero a veces le damos más voto al cuerpo y al alma, porque quiero esto, quiero otro, dice esto, ¿no? Y entonces ahí empieza a utilizar la lengua y destruye a los demás. Eso nos está hablando. Rompe las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuán grande es el Señor, nos habla bien clarito acá. Discierne esos pensamientos malos que salen con la lengua. ¿Dónde está? En el corazón, ya habíamos visto hace un momento atrás. Esas intenciones del corazón. Por eso debemos entregarnos genuinamente al Señor. Entonces debemos controlar nuestra lengua para ser hombres y mujeres maduros, dice, para que haya paz en tu hogar, ¿no? Para que esa paz sea real, controlemos la lengüita. Tenemos que, para controlar aquello, ¿qué hacer? Un nacimiento de nuevo. Estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, un 50% es el bendecir a los hombres. ¿Y el otro 50% qué es? El bendecir a Dios. Pero a veces uno dice, el Señor no me habla, el Señor no me dice. Claro, porque si eres amigo de Dios, si el Señor está contigo, te va a hablar. Pero si no, no te va a hablar. Es como en la calle, estás caminando, le hablas a una persona. Si es tu amigo, te va a decir, hola, ¿cómo estás? Y te va a dar un abrazo. Pero si no lo conoces, le dice, ¿cómo estás? Perdón, señor, señorita, no la conozco, no te conozco. ¿Quién eres, no? Y de la misma forma, porque no conocen a Dios, porque no están sumergidos en su palabra, porque hay ese peligro de la lengua también. No hicieron un cambio genuino. Y ese 50% es el bendecir a Dios y estar también como nos habla la palabra, ¿no? ¿Qué más nos habla del peligro de la lengua nuestro Señor? Ser iracundo y furioso, renegón. ¿No ve? ¿Qué nos dice la palabra? Proverbios 29-22. El hombre iracundo levanta contiendas, dice. ¿Qué es? El hombre renegón, furioso, ese levanta contienda, ese va a pelear. Un ratito va a estar bien, de ahí quiere discutir, no, si yo me voy, entonces ya no voy a estar aquí. Esos son así. Y el furioso muchas veces peca. No dice una vez. El renegón pelea siempre, constantemente, es furioso. Entonces, es tremendo si tú te unes con alguno de tu amigo, de tu amiga, no sé, persona que está a tu lado y es furioso, ¿no? A veces por esta furia van en contra de la suegra, en contra del esposo, en contra de los hijos, tu mamá, tu papá, tu tío, y hay una trifulca tremenda. ¿Por qué es eso? Porque son iracundos y furiosos, como dicen Proverbios 29:2. Tengamos que refrenar nuestra lengua y mucho cuidado. Hay dos oponentes, ahí como los luchadores. Los luchadores para que luchen tienen que ser dos, mínimamente. Y si no luchan, pues ¿qué va a ser uno solo? Entonces tú tienes que retirarte cuando hay esa lucha, retirarte del iracundo, del furioso, para que no te contamines y entres en la misma pelea, para que no te vayas, como dice la palabra, a su cancha. Porque si vas a su cancha, te va a jalar, te va a llevar y te vas a ir al infierno. Así de claro, porque está escrito en Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas, va a levantar problemas, te va a insultar y te va a hablar. El peligro también de la lengua, que entra en discordia. Proverbios 17:14, ¿qué nos dice? El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. El que comienza la discordia,
quieren pelear, discutir. Es como soltar las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Deja, está diciendo, retírate, tranquilízate, no contestes aquello, porque vas a entrar en su juego y ahí tu lengua más va a ser de que peques. Proverbios 22, 24 al 25, ¿qué dicen con respecto a los amigos que se enojan y con la lengua, ¿no? Van pronunciando. ¿Qué dice? Si tienes un amigo renegón, enojón, mire lo que dice el Proverbios 22, 24, 25. No te entremetas con el iracundo. No estés con él, que no sea tu amigo, dice. Ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Qué está diciendo? Con ese amigo ni te acompañes, peligroso es, te va a contaminar, está diciendo. El 25, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Qué es lazo para tu alma? Tu alma se va a ir, dice, al Hades o Seol. Cuando hay lazo es eso. Entonces, es preferible que ni tengas amigos de esa índole, dice. No, ni te acompañes con ellos porque te van a contaminar. Ahora, no es de cobardía retirarse, es de gente inteligente y de cristiano. Porque si no eres cristiano y no eres inteligente, pues te va a llevar. Y aquí está claramente, eso se contamina. La palabra de Dios no va a variar, no va a cambiar. Nosotros debemos cambiar con respecto a la palabra de Dios. El peligro de la lengua, ¿dónde? Por hablar demasiado, alardear, también es malo para con Dios. Proverbios 17, 27, 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Hay que hablar lo que se dice en función de la palabra. Pero algunos yo tengo, yo hago, yo soy, yo esto, yo lo otro. ¿No ve? De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Qué más nos dice el versículo 28? Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Si el necio, como hemos visto que quiere decir hace un rato, si se calla y es tranquilo, puede ser tomado como sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hay que saber en qué momento responder. Hay que saber en qué momento decir las cosas. ¿Por qué? Porque muchos van a alardear de aquello. Yo tengo 10 dones. Yo me he leído la palabra de aquí a aquí. Yo sé la palabra. Aquello no es así. Están alardeando. Mucho cuidado con ellos. Y a ellos también, hermanos, si tú estás escuchando aquel, ten cuidado con tu lengua, porque lo próximo es el Hades o Seol, que es el infierno. ¿Qué dice qué dice el peligro de la lengua con respecto a los burladores? Proverbios 17:5 nos dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Esos van a ser castigados. ¿Cómo son los burladores? Los que tienen apodos, ¿no? Empiezan a poner el cojito, el negrito, el altito, el chinito, el que el tal, el cual, tantos. Porque ahora si ves el internet, si ves la televisión, todo es una punta de malas crianzas que están en contra porque están hablando con su lengua. Y todas las personas que están viendo las novelas, los noveleros, las noveleras, ¿qué son? Es un peligro constante y se están contaminando. Eso dice la palabra de Dios con respecto a los burladores. Y hay burladores desde los púlpitos, los hemos mostrado la anterior vez, que están haciéndose la burla, pastores incluso. Y es increíble. ¿Qué dice la palabra con respecto a contestar? Sin pensar, porque algunos contestan sin pensar. Proverbios 18:13. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Eso también es malo? Sí, responder sin analizar es también malo. Algunos estás charlando, estás conversando y se meten en la conversación. Sí, yo también creo esto. No saben ni de lo que están hablando y empiezan a hablar.
Hay gente que se mete en todo, que quiere estar en todo, pero sin que tú le hayas puesto en conversación. Entonces, se meten en las conversaciones. Entonces, tenemos que responder, dice, pero antes tenemos que oír. Como en la matemática, es como si te dieran un ejercicio en matemáticas, un ejercicio, miras y le pones resultado 10. No es así, ¿verdad? Tenemos que analizar, pensar cómo se resuelve y al final respondemos. Igualito. Nos han dicho, pensamos, analizamos y después respondemos. Entonces tiene que ser así. Tenemos que esperar a la otra persona termine de hablar. A veces no termina de hablar y ya estás respondiendo. O el pastor está predicando y ya estás queriendo hablar. Ya estás queriendo, está predicando. ¿Esos qué son? Es un peligro de la lengua que va a contaminar a esa persona y contaminará a los demás. Mucho cuidado. Entonces, eso sucede, eso también dice la palabra que es pecado. ¿Qué más pecado? Alardear con la lengua. Proverbios 27:2. Alábate el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Que te alaben los otros y que te digan por las cosas que están hechas. Listo. O también van vulgaridades y groserías, palabras malas. En nuestro medio está infectado de todo. Hay películas y todo con palabras soeces. ¿Qué dice Proverbios 15:4? La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. Entonces, como veamos, amadas hermanas, amados hermanos, tengamos mucho cuidado con la lengua. Y veamos también que si hay algunos hermanitos, hermanitas, con mucho amor decirles y también puedan ver, puedan hacer y estudiar y escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que seamos oidores y hacedores de la palabra. Si escuchamos, debemos transmitir. Ahí en este momento te pido que inclines la cabecita, cierres los ojitos en reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores y pongámonos a cuentas con Él. Padre amado, Padre Santo, en este día, Señor, te pedimos perdón, Señor, por todas estas malas palabras que han salido de nuestros labios, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santo, porque tal vez hemos hablado cosas que no tenían sentido, Señor. Tal vez desde cuando éramos niños, jóvenes. O tal vez hemos hablado mal a nuestros hijos y nuestros hijos hacia los padres. O tal vez al amigo. Tal vez hemos sembrado dolor, tal vez hemos sembrado, Señor, tristeza, solo tú lo sabes. Queremos sembrar a partir de hoy solamente alegría y gozo en felicidad en Cristo Jesús. Tal vez hemos herido a las personas, tal vez hemos golpeado el alma con nuestras palabras, tal vez con nuestras palabras hemos dañado el corazón de muchas personas. Te pedimos perdón y misericordia, Señor. Cambia nuestra vana manera de ser. Ayúdanos, Señor, sin ti no lo vamos a poder hacer. Padre Santo, en este día aprovechamos este momento, Señor, para pedirte perdón y tú puedas poner en nuestra mente en las cosas que te fallamos, porque sin ti no lo vamos a poder hacer, Señor. Te pedimos misericordia, Señor. Tal vez hemos hablado palabras malas, palabras soeces. Tal vez hemos dicho que tú no sirves para nada, que tú no vales para nada. Tal vez hemos hablado cosas que tú eres un tonto, un feo, un retrasado, no estudias, no haces tu tarea, no trabajas, no cocinas. Tantas cosas, Señor, pero que lo hemos hecho con esta lengua. Y esta lengua ha hecho de que haya rencor, resentimiento en muchas personas. Padre Santo, en este día te pedimos perdón. Tal vez hemos ofendido, Señor. Hemos ofendido tanto, Señor, que se han sentido muchas de estas personas oprimidas, Señor. Dice, de la abundancia del corazón sale lo que sale por la boca. Padre Santo, saca de nuestro corazón todo lo malo, Señor. Saca, ponnos un corazón de carne, Señor. Un corazón en Cristo Jesús, Señor. Transfórmanos, Padre Santo. Aleluya. Este día te pido perdón y misericordia por nuestras vidas, Señor. Por la vida de nuestros hijos, Señor. Por la vida de nuestros familiares, por la vida del cónyuge.
por la vida de nuestros abuelitos, tal vez en algunos el tatarabuelo, por la vida de aquellos que no los hemos conocido, Señor, porque generacionalmente pasa también todo esto, ya lo hemos visto. Te pedimos perdón, Yahweh de los ejércitos. Oh, Yeshua Mashiach, ten misericordia de nuestras vidas. Con Padre, lengua, Señor. Jesús de En este Nazaret, momento cambiaremos nuestras vidas, Señor. Deberemos hablar algo que está guiado por el Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia de la vida de nuestros hermanos que están escuchando tu palabra en este momento, desde el pequeñito hasta el más grande. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Sabemos que tú inclinas tu oído y nos escuchas. Perdón, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia por nuestras vidas. Tú vienes a las nubes y te vas a llevar una iglesia limpia y pura, sin santidad. Nadie verá a Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Dice tu palabra, Señor, y nosotros lo creemos. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos a ser oidores y hacedores de tu palabra. De la misma forma, Señor, papito lindo. Oramos, Padre Santo, por nuestra hermana Berta Gozueta, por nuestra hermana Lidia Medina. Tú conoces sus corazones. Gracias, Señor. Obra en toda la familia, Señor. Amén. Hasta el más grande. Amén. La hermana Sofía, Señor. obra en su vida, Señor, familia. Oh, bendito Dios. Oramos por tu familia. Andrea Argani, le cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Obra en su vida, Graciela Moy. Gracias, mi Señor. Hermana, Señor, cubierta. A ella, a sus hijos, nuestra hermana Sara Flores, aún por su hermano. Los bendecimos grandemente, Señor. Nuestro hermano Mirko, su esposita, su hija, su hijo y toda su familia, Mirko San Miguel, muchas y muchas bendiciones. Nuestra hermana Lorena que está escuchándote también, Jesús, cubrimos con tu sangre preciosa. Gracias, mi Señor Jesús, por todos nuestros hermanos y hermanas en diferentes países, Señor. Por ti, amigo, amiga que has escuchado esta prédica, Señor. Cristo te ama, Señor. El Señor te ama, cambia tu vana manera de ser. Gracias, Padre Santo, bendito eres tú. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Amén. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Muchas y ricas bendiciones, amadas hermanos, amadas hermanas, amados hermanos. Nos vemos. Amén. Por favor, no falten, estén presentes a las 10 de la mañana en casa de oración, en el culto dominical. Está siendo de mucha bendición y tú también invita a la familia, invita a otros hermanos. Nos vemos el domingo si es que el Señor no viene antes. Bendiciones, amadas, un abrazo en Cristo Jesús, un abrazo ahí en sus casitas. Bendiciones. Amén. Amén, amén. Bendiciones, amadas.